Hola queridos seguidores. Hoy tenemos una noticia que va a sorprender a todos. La famosa actriz Kate del Castillo, a los 52 años, ha decidido romper su silencio y revelar una verdad muy impactante y triste que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. Si quieres saber todos los detalles de esta revelación que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, quédate con nosotros hasta el final del video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna noticia importante como esta. En una soleada tarde del 23 de octubre de 1972, en el corazón de la Ciudad de México, nacía una niña que estaba destinada a convertirse en una de las actrices más reconocidas de América Latina. Kate del Castillo llegó al mundo en una familia donde el arte y la actuación ya corrían por las venas como algo natural y esperado. Su padre, Eric del Castillo, era en ese momento una de las figuras más respetadas del cine y la televisión mexicana. Con una carrera sólida y un nombre que resonaba en cada rincón del país, Eric había logrado construir un imperio artístico que abría puertas pero también creaba expectativas enormes. Para la pequeña Kate, crecer bajo esa sombra significaría tanto una bendición como una carga que marcaría toda su vida. Desde sus primeros años, la casa de los del Castillo se transformaba constantemente en un escenario improvisado. Actores famosos, directores reconocidos y productores influyentes desfilaban por el hogar familiar, creando un ambiente donde las conversaciones giraban siempre en torno a guiones, personajes y proyectos cinematográficos. Kate observaba todo con ojos curiosos, absorbiendo cada detalle de ese mundo que parecía mágico y lleno de posibilidades infinitas. La niña desarrolló rápidamente una fascinación natural por la actuación. En las reuniones familiares, mientras otros niños jugaban con muñecas o carritos, Kate prefería imitar a los personajes que veía en televisión o recrear escenas completas que había presenciado en el set de grabación de su padre. Su talento innato era evidente para todos los que la conocían, pero también lo era la presión invisible que cargaba sobre sus pequeños hombros. El apellido del Castillo no era solo un nombre, era una marca registrada de excelencia en el mundo del entretenimiento mexicano. Cada vez que Kate se presentaba en algún lugar, las expectativas se disparaban automáticamente. La gente esperaba que fuera tan talentosa como su padre, tan carismática, tan profesional. Esta presión constante moldearía su carácter y su forma de enfrentar los desafíos futuros. Durante su adolescencia, Kate comenzó a entender que su destino estaba intrínsecamente ligado al mundo artístico. No era solo una elección personal, era casi una obligación familiar que pesaba sobre ella como una herencia inevitable. Los primeros castings, las pruebas de actuación y las audiciones se convirtieron en parte de su rutina diaria, preparándola para un futuro que parecía ya escrito en las estrellas del firmamento mexicano. Los años 90 marcaron el inicio de una era dorada para la televisión mexicana, y Kate del Castillo estaba destinada a ser protagonista de esa transformación. Con apenas 19 años, su vida cambiaría para siempre cuando recibió la llamada que toda actriz joven sueña. Había sido seleccionada para participar en Muchachitas, una de las novelas más ambiciosas de Televisa en 1991. Muchachitas no era una producción cualquiera. Se trataba de un proyecto revolucionario que buscaba conectar con la juventud mexicana de una manera nunca antes vista. La novela abordaba temas contemporáneos, conflictos reales de los jóvenes y situaciones que resonaban profundamente con la audiencia. Kate entendió inmediatamente que esta oportunidad podría ser el trampolín que necesitaba para establecer su propia identidad artística, separada de la sombra paterna. El proceso de grabación fue intenso y revelador. Kate trabajaba largas jornadas, memorizando diálogos extensos y enfrentando situaciones emocionales complejas que requerían una madurez actoral que estaba desarrollando sobre la marcha. Sus compañeros de reparto notaron rápidamente su dedicación excepcional y su capacidad natural para transmitir emociones auténticas frente a las cámaras. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Muchachita se convirtió en un fenómeno televisivo que paralizaba al país entero durante su horario de transmisión. Las calles se vaciaban, las familias se reunían frente al televisor y Kate del Castillo se transformó de la noche a la mañana en el rostro más reconocido de México. Su personaje conectó profundamente con millones de jóvenes que se identificaban con sus luchas, sueños y desilusiones. El éxito de Muchachitas abrió las puertas de Televisa de par en par para Kate.
Los productores reconocieron en ella una combinación única de talento natural, carisma magnético y profesionalismo heredado. Durante toda la década de los 90, su nombre se convirtió en sinónimo de calidad televisiva y audiencias garantizadas. Producción tras producción, Kate mostró una versatilidad actoral impresionante. Podía interpretar desde personajes dramáticos profundos hasta roles románticos llenos de sensibilidad, siempre manteniendo una autenticidad que la diferenciaba de otras actrices de su generación. Su presencia en pantalla era magnética, capaz de sostener la atención de millones de espectadores durante meses enteros. Sin embargo, detrás del éxito aparente, Kate comenzaba a experimentar las primeras presiones reales de la fama. El reconocimiento masivo traía consigo expectativas cada vez más altas y una exposición mediática que empezaba a invadir aspectos privados de su vida, preparando el terreno para los desafíos monumentales que enfrentaría en las décadas siguientes. Después de casi 2 décadas construyendo una sólida carrera en la televisión mexicana, el año 2011 llegaría como un punto de inflexión definitivo en la vida de Kate del Castillo. Lo que comenzó como una audición más se transformaría en la oportunidad de su vida, catapultándola hacia el reconocimiento mundial y redefiniendo completamente su trayectoria artística para las siguientes décadas. La llamada llegó de una manera inesperada. Los productores de Telemundo habían adquirido los derechos de La Reina del Sur, la exitosa novela del reconocido escritor español Arturo Pérez Reverte. La historia narraba la vida de Teresa Mendoza, una mujer mexicana que se ve forzada a adentrarse en el peligroso mundo del narcotráfico internacional después de que su novio, un piloto que trabajaba para los carteles, fuera brutalmente asesinado. El personaje de Teresa representaba un desafío actoral monumental. No se trataba solo de interpretar a una mujer común, Kate tendría que dar vida a alguien que evolucionaría desde una joven vulnerable hasta convertirse en una de las traficantes más poderosas del mundo. La complejidad psicológica del personaje requería una gama emocional extraordinaria y una preparación física e intelectual que Kate nunca antes había enfrentado. Durante meses, Kate se sumergió completamente en la preparación del papel. Estudió patrones de comportamiento, analizó testimonios reales de mujeres involucradas en el narcotráfico y trabajó intensamente con coaches especializados para dominar diferentes acentos y modismos regionales. Su dedicación obsesiva al personaje impresionó tanto a los productores que confirmaron haber tomado la decisión correcta al elegirla como protagonista. La producción de La Reina del Sur fue ambiciosa desde el primer día. Se filmó en múltiples locaciones internacionales, incluyendo México, Colombia, España y Marruecos, con un presupuesto que superaba cualquier producción televisiva hispana anterior. Kate trabajaba jornadas extenuantes, a menudo enfrentando condiciones climáticas adversas y situaciones físicamente demandantes que requerían toda su resistencia profesional. Cuando La Reina del Sur finalmente se estrenó, el impacto fue inmediato y abrumador. La serie no solo arrasó en las audiencias de América Latina, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural en Estados Unidos, donde la comunidad hispana la adoptó como su producción insignia. Las cifras de audiencia rompieron todos los récords históricos de Telemundo, posicionando a Kate como la actriz latina más vista de la televisión norteamericana. El personaje de Teresa Mendoza resonó profundamente con millones de mujeres que se identificaron con su fuerza, determinación y capacidad de supervivencia en un mundo dominado por hombres. Kate logró humanizar a un personaje que fácilmente podría haberse convertido en una caricatura, encontrando el equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y poder que hizo inolvidable su interpretación. El éxito internacional de La Reina del Sur transformó a Kate del Castillo en un fenómeno global. Su nombre comenzó a aparecer en publicaciones internacionales, recibió invitaciones a festivales de cine prestigiosos y su cuenta de redes sociales se multiplicó por millones de seguidores de todos los continentes. En 2019, cuando Telemundo anunció la segunda temporada, y posteriormente en 2022 con la tercera, Kate regresó triunfalmente al personaje que había definido su carrera. Cada nueva temporada confirmaba su estatus como la reina indiscutible de las producciones televisivas hispanas, preparando el escenario para su conquista definitiva de Hollywood. La fama internacional que Kate había conquistado con La Reina del Sur no pasó desapercibida para los ejecutivos de Hollywood. Durante los años que siguieron al estreno de la serie, su nombre comenzó a circular en las oficinas de los estudios más importantes de Los Ángeles, donde productores y directores reconocían en ella el potencial para cruzar las barreras culturales y lingüísticas que separaban el mercado hispano del mainstream norteamericano.
El primer paso significativo hacia Hollywood había ocurrido en realidad varios años antes, en 2005, cuando Kate participó en American Visa, una coproducción internacional que le permitió demostrar su versatilidad actoral fuera del formato televisivo tradicional. Aunque la película tuvo una distribución limitada, sirvió como carta de presentación para los círculos cinematográficos internacionales que comenzaron a reconocer su talento excepcional. En 2007, llegó la oportunidad que muchos consideran su debut real en el cine estadounidense, Under the Same Moon. Esta película, que abordaba el tema sensible de la inmigración mexicana hacia Estados Unidos, le permitió a Kate interpretar a una madre que lucha por reunirse con su hijo después de cruzar la frontera. Su actuación emotiva y auténtica resonó profundamente con audiencias de ambos lados de la frontera, estableciéndola como una voz legítima en el cinema de temática social. La transición hacia la televisión norteamericana llegó de manera natural cuando los productores de series reconocidas comenzaron a buscar actores latinos capaces de aportar autenticidad y profundidad a sus producciones. Su participación en Weeds marcó un hito importante, ya que la serie gozaba de reconocimiento crítico y una base de fanáticos leales que apreciaron inmediatamente la presencia magnética de Kate en pantalla. Jane the Virgin representó otro momento crucial en su expansión hacia el mercado anglosajón. La serie, que celebraba la cultura latina mientras narraba historias universales, se convirtió en un éxito tanto de audiencia como de crítica. La participación de Kate en esta producción demostró su capacidad para adaptarse a diferentes estilos narrativos y tonos, desde el drama intenso hasta la comedia romántica más ligera. Durante este periodo de transición entre mercados, Kate enfrentó desafíos únicos que pocas actrices latinas habían navegado anteriormente. Tenía que mantener su autenticidad cultural mientras se adaptaba a las expectativas y ritmos de trabajo completamente diferentes del sistema hollywoodense. Su manejo del inglés, aunque competente, requería un perfeccionamiento constante que la llevó a trabajar intensamente con coaches de dicción y actuación. Los ejecutivos de Hollywood comenzaron a reconocer en Kate del Castillo algo excepcional, una actriz que podía funcionar como puente entre dos mundos culturales enormes. Su capacidad para atraer audiencias hispanas masivas, combinada con su creciente reconocimiento en el mercado anglosajón, la convertía en un activo comercial invaluable para producciones que buscaban expandir su alcance demográfico. Este reconocimiento dual la posicionó como una de las mexicanas más influyentes en el panorama del entretenimiento internacional. Sin embargo, esta visibilidad creciente también la exponía a un nivel de escrutinio mediático que pronto revelaría aspectos inesperados y controversiales de su vida personal, preparando el terreno para los escándalos que sacudirían su carrera en los años siguientes. El año 2012 marcó el inicio de lo que se convertiría en el capítulo más controvertido y peligroso de la vida de Kate del Castillo. Lo que comenzó como una reflexión personal sobre la situación de violencia en México se transformaría en una serie de eventos que pondrían en riesgo su carrera, su reputación, literalmente, su vida durante los siguientes años. En medio del clímax de La Reina del Sur, cuando su personaje de Teresa Mendoza la había convertido en un símbolo de poder femenino en el mundo del narcotráfico ficticio, Kate tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Publicó una carta abierta dirigida a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, el narcotraficante más buscado del mundo en ese momento. La carta, publicada en sus redes sociales, contenía un mensaje que inmediatamente generó ondas de choque en toda América Latina. Kate pedía al capo que invirtiera sus recursos en causas benéficas para el pueblo mexicano, sugiriendo que su poder e influencia podrían ser canalizados hacia fines constructivos. El tono del mensaje, casi admirativo hacia la figura del narcotraficante, desató una tormenta mediática sin precedentes. La reacción fue inmediata y polarizada. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una crítica velada al gobierno mexicano y su incapacidad para resolver los problemas del narcotráfico, otros la acusaron de romantizar y legitimar a uno de los criminales más peligrosos del mundo. Los medios de comunicación se dividieron, y Kate se encontró en el centro de un huracán mediático que no había anticipado. Lo que Kate no sabía en ese momento era que su mensaje había llegado efectivamente a su destinatario. El Chapo, desde su escondite en las montañas de Sinaloa, había leído la carta y quedado intrigado por la actriz que interpretaba tan convincentemente a una narcotraficante en televisión. Esta conexión aparentemente inocente sembraría las semillas de lo que se convertiría en el escándalo más grande de su carrera. 3 años después, en 2015,
Kate recibió una propuesta que parecía surgida directamente de un guión de Hollywood. Sean Penn, el reconocido actor y periodista estadounidense, se acercó a ella con una propuesta extraordinaria. Organizar un encuentro secreto con el Chapo para discutir la posibilidad de producir una película biográfica sobre la vida del narcotraficante. La propuesta era tentadora desde múltiples perspectivas. Profesionalmente, representaba la oportunidad de participar en lo que podría convertirse en uno de los proyectos cinematográficos más impactantes de la década. Periodísticamente, ofrecía acceso exclusivo a una de las figuras más enigmáticas y perseguidas del mundo. Sin embargo, también implicaba riesgos enormes que Kate, en su entusiasmo, quizás no dimensionó completamente. El encuentro finalmente se realizó en octubre de 2015, en una ubicación secreta en las montañas de México. Kate, acompañada por Sean Penn y un equipo mínimo de producción, se dirigió hacia lo que sería una de las experiencias más seriales de su vida. Durante varias horas, conversó con el hombre que había inspirado su carta 3 años antes, discutiendo la posibilidad de llevar su historia a la pantalla grande. Sin embargo, lo que Kate y Penn no sabían era que las autoridades mexicanas y estadounidenses estaban siguiendo cada movimiento de la operación. El encuentro, que había sido concebido como un proyecto artístico secreto, se convirtió involuntariamente en una pieza clave de la investigación internacional que llevaría a la captura final del narcotraficante. Cuando la noticia del encuentro se hizo pública en enero de 2016, apenas días después de la recaptura de El Chapo, Kate del Castillo se convirtió instantáneamente en una de las mujeres más buscadas por los medios de comunicación del mundo. Su vida cambió radicalmente de la noche a la mañana, enfrentando un nivel de escrutinio y persecución que jamás había imaginado posible. Paralelamente a los altibajos profesionales y las controversias públicas que marcaron su carrera, la vida sentimental de Kate del Castillo se desarrolló bajo la constante mirada de los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema de interés público que a menudo eclipsaba sus logros artísticos. Sus relaciones amorosas, matrimonios y separaciones se convirtieron en material constante para la prensa del corazón, agregando una carga emocional adicional a las presiones ya existentes de su carrera. Su primer matrimonio significativo fue con Luis García, el talentoso futbolista mexicano que había alcanzado fama internacional jugando en equipos como el Atlético de Madrid y la Selección Nacional Mexicana. La pareja, que parecía perfecta desde el exterior, combinando el glamour del entretenimiento con el prestigio del deporte, enfrentó desafíos privados que eventualmente salieron a la luz pública de manera devastadora. La relación con García se deterioró gradualmente, pero lo que realmente marcó su final fueron las graves acusaciones de violencia doméstica que Kate decidió hacer públicas. Con una valentía que sorprendió a muchos, la actriz rompió el silencio sobre los abusos que había sufrido durante su matrimonio, convirtiéndose en una voz importante en la lucha contra la violencia de género en México. Las declaraciones de Kate sobre su experiencia con García generaron ondas de choque en el mundo del entretenimiento mexicano. En una sociedad donde estos temas a menudo se mantenían en silencio, su decisión de hablar abiertamente sobre el abuso doméstico la posicionó como una defensora de los derechos de las mujeres, aunque también la expuso a críticas y cuestionamientos sobre sus motivaciones. Después de superar el trauma de su primer matrimonio, Kate encontró amor nuevamente con Aarón Díaz, un joven actor que estaba emergiendo como una de las promesas del cine y la televisión mexicana. La pareja parecía complementarse perfectamente, compartiendo no solo la pasión por la actuación sino también una química evidente que se traducía en apariciones públicas llenas de complicidad y afecto genuino. El matrimonio con Díaz representó para Kate una oportunidad de comenzar de nuevo, dejando atrás las heridas del pasado y construyendo una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. Sin embargo, las presiones de dos carreras en ascenso, combinadas con la exposición mediática constante, eventualmente comenzaron a crear tensiones que ninguno de los dos había anticipado. A pesar de sus esfuerzos por mantener la privacidad, la relación con Díaz también se vio sometida al escrutinio público constante. Cada aparición juntos era analizada por los medios, cada gesto interpretado como señal de crisis o reconciliación. Esta presión externa, sumada a los desafíos naturales de cualquier relación, eventualmente contribuyó al deterioro de su matrimonio. Durante los años siguientes, Kate fue vinculada sentimentalmente con varias figuras públicas, incluyendo al actor Kuno Becker, con quien mantuvo una relación que, aunque menos pública que sus matrimonios anteriores, también generó considerable interés mediático.
La conexión con Becker parecía ofrecer una estabilidad emocional que Kate había estado buscando, aunque la relación eventualmente también llegó a su fin. El episodio con Sean Penn y el Chapo agregó una dimensión completamente nueva a las especulaciones sobre su vida personal. Los medios internacionales comenzaron a sugerir un posible romance entre Kate y el actor estadounidense, alimentando teorías que ninguno de los dos confirmó o desmintió públicamente. A lo largo de todas estas relaciones y especulaciones, Kate mantuvo una postura firme de independencia y autodeterminación, rechazando ser definida exclusivamente por sus relaciones románticas y manteniendo siempre el control sobre las narrativas que concernían su vida privada, preparándose para enfrentar los desafíos aún mayores que le esperaban. Los meses que siguieron a la revelación del encuentro con el Chapo se convirtieron en los más oscuros y aterradores de la vida de Kate del Castillo. Lo que había comenzado como un proyecto artístico ambicioso se transformó rápidamente en una pesadilla legal que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante más de 2 décadas de carrera profesional. La Procuraduría General de la República Mexicana inició inmediatamente una investigación exhaustiva que situaba a Kate en el centro de sospechas sobre posibles vínculos con organizaciones criminales. Los investigadores analizaron cada detalle de sus comunicaciones, movimientos financieros y contactos profesionales, buscando evidencia que pudiera sustentar cargos formales contra la actriz. El gobierno mexicano implementó medidas drásticas que paralizaron completamente la vida financiera de Kate. Sus cuentas bancarias fueron congeladas sin previo aviso, dejándola en una situación económica precaria que contrastaba dramáticamente con la prosperidad que había disfrutado durante años. Esta medida no solo afectaba su estabilidad económica inmediata, sino que también enviaba un mensaje claro sobre la seriedad de las acusaciones que enfrentaba. La presión legal se intensificó cuando las autoridades emitieron declaraciones públicas que prácticamente la catalogaban como una persona de interés en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Estos pronunciamientos oficiales crearon un ambiente de incertidumbre que hacía peligroso para Kate cualquier intento de regresar a territorio mexicano, efectivamente convirtiéndola en una exiliada en su propio país. Durante este periodo, Kate experimentó niveles de estrés y ansiedad que jamás había imaginado posibles. Las noches se convirtieron en sesiones interminables de insomnio, preguntándose cómo una decisión profesional había escalado hasta convertirse en una amenaza existencial para su libertad y seguridad. Sus abogados trabajaban incansablemente, pero el proceso legal mexicano avanzaba con una lentitud desesperante. La estrategia legal de Kate se centró en demostrar que había sido víctima de una persecución política motivada por prejuicios de género. Sus abogados argumentaron convincentemente que ningún actor masculino habría enfrentado el mismo nivel de escrutinio y persecución por participar en un proyecto similar. Esta línea de defensa resonó con organizaciones de derechos humanos que comenzaron a monitorear el caso como un ejemplo de discriminación institucional. Los documentos legales presentados por su equipo de defensa revelaron inconsistencias significativas en las acusaciones gubernamentales. No existía evidencia concreta que vinculara a Kate con actividades criminales más allá de su participación en el encuentro periodístico con el Chapo. Sus comunicaciones con Sean Penn y los productores del proyecto demostraban claramente las intenciones artísticas y periodísticas de la iniciativa. Meses de batalla legal finalmente comenzaron a generar resultados favorables. Los tribunales reconocieron la falta de evidencia sustancial para mantener las restricciones más severas, y gradualmente las medidas cautelares comenzaron a levantarse. Sin embargo, el daño a su reputación y carrera ya había sido considerable, requiriendo una reconstrucción cuidadosa de su imagen pública. La experiencia legal transformó profundamente la perspectiva de Kate sobre la justicia y el poder. Comprendió de primera mano cómo las instituciones pueden ser utilizadas para perseguir a individuos que desafían las narrativas oficiales. Y esta comprensión la motivó a convertirse en una defensora más activa de los derechos civiles y la transparencia gubernamental. El proceso de limpiar su nombre requirió no solo recursos económicos considerables, sino también una resistencia emocional extraordinaria. Kate tuvo que reconstruir relaciones profesionales que habían sido dañadas por las sospechas, reconquistar la confianza de productores y directores, y demostrar que seguía siendo una actriz profesional y confiable a pesar de las controversias. Eventualmente, la persistencia y la calidad de su representación legal lograron superar las restricciones más significativas. Kate recuperó el acceso a sus recursos financieros y la libertad de movimiento que había perdido, aunque el proceso había dejado cicatrices profundas que influirían en todas sus decisiones futuras.
La decisión de establecerse permanentemente en Estados Unidos no fue una elección libre para Kate del Castillo, sino una necesidad impuesta por las circunstancias extraordinarias que habían transformado su país natal en un territorio peligroso para su seguridad personal y profesional. Los Ángeles se convirtió en su nuevo hogar, no por preferencia artística, sino como refugio ante una tormenta política que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El proceso de adaptación a la vida estadounidense resultó más complejo de lo que Kate había anticipado inicialmente. Aunque había trabajado en producciones internacionales y manejaba competentemente el inglés, establecer una residencia permanente implicaba navegar sistemas burocráticos, legales y sociales completamente diferentes. Cada trámite le recordaba dolorosamente que se había convertido, efectivamente, en una refugiada de las circunstancias políticas de su propio país. Los primeros meses de exilio forzado fueron especialmente difíciles desde el punto de vista emocional. Kate experimentó una forma de aislamiento que iba más allá de la distancia geográfica. Se trataba de una desconexión cultural y profesional que la alejaba de las raíces que habían definido su identidad artística durante décadas. La industria del entretenimiento mexicana, que una vez la había celebrado como una de sus máximas exponentes, ahora la trataba como una figura controversial que era mejor evitar. Sin embargo, este distanciamiento forzado también creó oportunidades inesperadas. Los productores estadounidenses, menos influenciados por la política mexicana, comenzaron a ver en Kate una actriz talentosa con una historia fascinante que podía aportar autenticidad y profundidad a proyectos que requerían representación latina genuina. Su experiencia personal con la persecución política la convertía en una candidata ideal para roles que exploraban temas de injusticia social y resistencia. Durante este periodo de reconstrucción, Kate desarrolló una perspectiva completamente nueva sobre su carrera y propósito artístico. El aislamiento le había proporcionado tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la habían llevado a esa situación, pero también para reconocer la fuerza interior que había demostrado al enfrentar adversidades que habrían quebrado a muchas personas. Esta introspección se reflejó en la selección más cuidadosa de proyectos que comenzó a realizar. La comunidad latina en Estados Unidos, particularmente las mujeres que habían seguido su carrera durante años, comenzaron a adoptar a Kate como un símbolo de resistencia contra la injusticia institucional. Su historia resonaba especialmente con inmigrantes que habían enfrentado sus propias batallas contra sistemas que las discriminaban por su origen, género o estatus social. Esta conexión emocional con su audiencia se convirtió en una fuente de fortaleza inesperada. Los medios estadounidenses desarrollaron una perspectiva diferente sobre la controversia de El Chapo, frecuentemente enmarcando la historia como un ejemplo de persecución gubernamental contra una mujer exitosa que había desafiado las expectativas sociales. Esta narrativa alternativa ayudó a rehabilitar su imagen pública en el mercado norteamericano, donde su historia personal añadía una dimensión de autenticidad a sus interpretaciones. El proceso de establecer nuevas redes profesionales en Hollywood requirió una paciencia y humildad que Kate no había necesitado ejercitar en décadas. A pesar de su fama internacional, tuvo que demostrar nuevamente su talento y profesionalismo en un mercado que operaba con dinámicas completamente diferentes a las que había conocido en México. Gradualmente, Kate comenzó a recibir ofertas para proyectos que no solo reconocían su talento actoral, sino que también aprovechaban su experiencia personal para crear narrativas más ricas y complejas. Su historia de supervivencia ante la adversidad se convirtió en un activo profesional que la diferenciaba de otras actrices latinas en Hollywood. La distancia temporal y geográfica de los eventos que habían definido la controversia le permitió desarrollar una perspectiva más madura sobre toda la experiencia, preparándola para eventualmente compartir su versión completa de los hechos y las lecciones que había aprendido durante los años más difíciles de su vida. La transformación de Kate del Castillo de actriz reconocida a defensora social no fue planificada ni calculada, sino que surgió naturalmente de las experiencias traumáticas que había vivido durante la controversia del Chapo. El proceso de enfrentar la persecución gubernamental, el machismo institucional y la injusticia sistémica había despertado en ella una conciencia social que ya no podía ignorar ni silenciar. Su primera gran causa fue la defensa de los derechos de las mujeres, particularmente aquellas que enfrentaban violencia doméstica y discriminación institucional. Kate comprendió que su experiencia personal con el abuso durante su matrimonio con Luis García, combinada con la persecución política que había sufrido, la convertía en una voz creíble y poderosa para mujeres que enfrentaban situaciones similares pero sin recursos para defenderse.
El machismo estructural dentro de la industria del entretenimiento se convirtió en uno de sus objetivos principales de denuncia. Kate comenzó a hablar abiertamente sobre las diferencias de trato que existían entre actores y actrices, no solo en términos salariales, sino también en las expectativas de comportamiento público y privado que se imponían específicamente a las mujeres del medio artístico. Durante conferencias y entrevistas, Kate exponía casos concretos de discriminación que había presenciado a lo largo de su carrera. Relataba cómo las actrices enfrentaban escrutinio sobre su vida personal de una manera que raramente se aplicaba a sus colegas masculinos, y cómo las decisiones profesionales de las mujeres eran frecuentemente juzgadas a través de lentes moralizadores que no existían para los hombres. Su activismo se extendió más allá de los temas de género para abordar la violencia generalizada que aquejaba a México. Kate utilizaba su plataforma internacional para visibilizar la crisis de seguridad que afectaba principalmente a las comunidades más vulnerables, conectando su experiencia personal con la realidad que vivían millones de mexicanos que no tenían acceso a recursos legales o mediáticos. La defensa de la libertad de expresión se convirtió en otro pilar fundamental de su activismo. Kate argumentaba que su persecución había sido un ejemplo claro de cómo los gobiernos podían utilizar el aparato judicial para silenciar voces críticas, estableciendo precedentes peligrosos para periodistas, artistas y activistas que cuestionaran las narrativas oficiales. Su trabajo con organizaciones humanitarias internacionales le permitió canalizar su influencia hacia causas concretas. Kate participó en campañas para visibilizar la situación de mujeres desplazadas por la violencia. Colaboró con refugios para víctimas de violencia doméstica y apoyó iniciativas educativas dirigidas a prevenir la discriminación de género desde edades tempranas. La credibilidad de Kate como activista se fortalecía por su disposición a hablar sobre sus propias vulnerabilidades y errores. No se presentaba como una figura perfecta, sino como alguien que había aprendido de experiencias difíciles y quería compartir esas lecciones para beneficio de otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Su activismo también generó críticas y resistencia, particularmente de sectores conservadores que la acusaban de utilizar las causas sociales para rehabilitar su imagen pública después de la controversia del Chapo. Kate respondía a estas críticas con transparencia, reconociendo que su activismo había surgido de experiencias personales pero manteniendo que esto no disminuía la legitimidad de las causas que defendía. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para su trabajo activista. Kate utilizaba sus millones de seguidores para amplificar voces de mujeres que no tenían acceso a plataformas mediáticas, compartiendo historias de supervivencia y resistencia que inspiraban a otras mujeres a buscar ayuda o denunciar situaciones de abuso. La evolución de Kate hacia el activismo también influyó en la selección de sus proyectos artísticos. Comenzó a priorizar roles y producciones que abordaran temas sociales relevantes, utilizando su talento actoral como una extensión de su trabajo de concienciación social. Su compromiso con estas causas la posicionó como una figura controvertida pero respetada. Alguien cuyas opiniones generaban debate pero que había demostrado la valentía de mantener sus convicciones incluso cuando eso implicaba costos personales y profesionales significativos. A los 52 años, cuando Kate del Castillo finalmente decidió romper el silencio y revelar las verdades más profundas de su experiencia, su legado ya estaba firmemente establecido como uno de los más complejos y fascinantes del entretenimiento latinoamericano. Su trayectoria había trascendido las fronteras tradicionales de la actuación para convertirse en un testimonio poderoso sobre la resiliencia humana ante la adversidad. La consolidación de Kate como una de las actrices más importantes de América Latina había requerido mucho más que talento natural. Su capacidad para reinventarse continuamente, adaptarse a diferentes mercados y mantener la relevancia artística a través de múltiples décadas demostraba una profesionalidad excepcional que pocos artistas logran sostener durante carreras tan extensas. La Reina del Sur permanecía como el pináculo de su carrera artística, una producción que había redefinido las posibilidades del entretenimiento hispano y establecido nuevos estándares para las series internacionales. El personaje de Teresa Mendoza se había convertido en un ícono cultural que trascendía la ficción, inspirando a mujeres de todo el mundo que veían en ella un símbolo de empowerment femenino en contextos adversos. Sin embargo, el verdadero legado de Kate iba mucho más allá de sus logros actorales. Su experiencia con la controversia del Chapo se había transformado en una lección magistral sobre los peligros del poder gubernamental descontrolado y la importancia de defender los derechos civiles fundamentales.
Su caso se estudiaba en facultades de Derecho como ejemplo de persecución política y discriminación de género institucional. La versatilidad artística que había demostrado a lo largo de su carrera la distinguía de muchas de sus contemporáneas. Kate había navegado exitosamente entre telenovelas mexicanas, series estadounidenses, cine independiente y producciones internacionales, demostrando una capacidad camaleónica que pocos actores logran desarrollar sin sacrificar su autenticidad personal. Su resistencia ante la presión pública se había convertido en un modelo para artistas que enfrentaban controversias mediáticas. Kate había demostrado que era posible mantener la dignidad personal y la integridad artística incluso cuando las circunstancias parecían estar completamente en contra, estableciendo un precedente valioso para futuras generaciones de artistas. La historia de ascensión, caída y resiliencia de Kate resonaba especialmente con mujeres que habían enfrentado discriminación sistemática en sus propias vidas. Su disposición a hablar abiertamente sobre temas difíciles como la violencia doméstica, la persecución política y el machismo institucional la había convertido en una voz autorizada en debates sociales fundamentales. Su influencia se extendía más allá del mundo del entretenimiento para impactar discusiones sobre justicia social, derechos humanos y equidad de género. Kate había utilizado su plataforma mediática para visibilizar problemas que afectaban a millones de mujeres, demostrando cómo las figuras públicas pueden ejercer responsabilidad social sin sacrificar su carrera artística. El reconocimiento internacional que había alcanzado posicionaba a México de manera favorable en conversaciones globales sobre diversidad y representación en los medios de comunicación. Kate se había convertido en una embajadora cultural que demostraba la riqueza del talento latinoamericano en escenarios internacionales. Su capacidad para transformar experiencias traumáticas en oportunidades de crecimiento personal y social inspiraba a personas que enfrentaban sus propias crisis existenciales. La narrativa de Kate demostraba que las caídas más devastadoras podían convertirse en fundamentos para reconstrucciones más sólidas y auténticas. Finalmente, el legado más importante de Kate del Castillo era la demostración de que las mujeres podían mantener su voz, dignidad y propósito incluso cuando las instituciones más poderosas se alineaban en su contra. Su historia se había convertido en un testimonio perdurable sobre el poder de la resistencia femenina y la importancia de nunca rendirse ante la injusticia, sin importar cuán abrumadoras parezcan las circunstancias. Y hasta aquí llegamos con esta impactante revelación de Kate del Castillo que sin duda ha tocado el corazón de muchos. Como pudimos ver, a los 52 años la actriz decidió abrir su corazón y contar esta triste verdad que había guardado por tanto tiempo. ¿Qué opinas sobre lo que compartió Kate del Castillo? Déjanos tu comentario aquí abajo, nos encanta leer lo que piensas. No olvides darle like a este video si te gustó la información y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con más novedades. Hasta la próxima.